clase de español va a ser muy, muy rápida, pero sin eso que me pongas atención y después vamos a ver física. Entonces espero no tardarme no más de una hora, porque realmente esto va a ser muy rápido. Pero ¿te refieres a problemas de física a que tú traes o que nos vayamos a física? Ah, sí, sí, vamos a terminar de dar todas las fórmulas del movimiento uniforme, del movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a dar sus características, sus fórmulas. Ya dedujimos unas cuantas fórmulas, pero vamos a terminar de deducir todas. Vamos a dar las características del movimiento para que nosotros lo podamos identificar cuando tengamos problemas y nos vamos a meter ya a problemas. Ya digamos que la parte conceptual ya acabamos, pero sí es importante ver esos conceptos. Bueno, entonces como te decía, en este bloque de español va a ser muy rápido, de hecho son unas cuantas hojas, más que nada son ejemplos. Pero a ver, como te decía, yo por ejemplo, cuando comienzo a platicar de una clase o cuando comienzo a dar una clase, tengo que encontrar la manera de comenzar a hablar de cosas que ustedes me entiendan. O siempre digo resumen y retomo lo que vimos anteriormente y después tengo que encontrar la manera yo de idearme para poder conectar lo que ya conocemos con lo que ahora debemos conocer, con lo que vamos a ver en nuestra clase. Eso es conectar o hacer un nexo. Nexo es conectar. ¿Sí? Entonces aquí, en este bloque, se va a tratar de trabajar con los nexos. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, como no sé si ya te había mencionado, que cuando tenemos que redactar trabajos o tenemos que escribir algún tipo de, ¿cómo se llaman? Pues sí, algún trabajo escrito, tesis, tesinas, eh, reportes, cosas así, el lenguaje tiene mucho que ver. Y a veces nuestra redacción es muy pobre. A mí sí me ha pasado que quiero redactar algún problema, o bueno, quiero redactar algún tipo de ensayo, y las palabras se me van. Y tengo que estar buscando las palabras porque no me vienen a la cabeza. Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tú en el futuro vas a tener que hacer trabajos, vas a tener que redactar cosas y debemos tener una riqueza en nuestro lenguaje para poder redactarlos. Entonces, una de esas cosas que nos va a dar la riqueza son los nexos. Los nexos lo que me van a ayudar es a conectar oraciones. A veces no tanto a conectar oraciones, sino también incluso a comenzar oraciones. Por ejemplo, si yo quiero comenzar a exponer, necesito un nexo o una frase que me ayude a introducir el tema. Por ejemplo, si yo estoy exponiendo, puedo decir, comenzaremos platicando acerca de tal, 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 y ya sigo con lo demás. Entonces ahí el nexo o la palabra que me está ayudando a conectar es comenzaremos. Y así, hay diferentes tipos de nexos. Por ejemplo, ahí tenemos los nexos para dar ideas. Todo esto lo tienes en tu guía, pero de todas maneras lo voy a anotar. Tenemos nexos para dar ideas. Entonces, ¿cómo que dar ideas? Por ejemplo, si nosotros estamos exponiendo o estamos hablando acerca de algo, yo puedo dar ideas acerca de lo que estoy hablando con los nexos que aquí tenemos. Por ejemplo, además, ejemplo o por ejemplo, en primer lugar, finalmente, ay no, es con minúscula. ¿Ok? A ver, ¿tienes tu guía a la mano? Ve por ella, por favor. Sí, eso debemos de haber comenzado por ahí. Ve por ella, por favor. Yo creo que vas a tardar más.
Abren la página 40, por favor. Y lee el primer ejemplo y el tercer ejemplo de la página 40. Ajá. No, pero los ejemplos. Ok, ya viste, por ejemplo, ahí la idea es que la cena de Navidad nos hizo daño. Entonces, ¿cómo lo hacemos para poder introducir esa idea? Utilizamos la palabra además o aparte, por ejemplo. Lee el tercer ejemplo, por favor. Escarlatina. Ahí la palabra como nos está dando una ejemplificación de este tipo de enfermedades. Nos está introduciendo la idea de estas enfermedades. Y aparte nos está dando la idea de que para un adulto esto puede ser mortal. ¿Sí? Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, en la página 41 tenemos ejemplos de cómo se utilizan los nexos para poder dar una secuencia a las ideas. En primer lugar, en segundo lugar, después, entonces, además, todas esas son palabras que me van a ayudar a ir encadenando las ideas. Por ejemplo, espérame tantito. Ay, ya. A ver, perdón. Ahora sí. Perdón, se va estornudando. Creo que debo de apagar ya el ventilador, me va a hacer daño. Este, ¿Qué estábamos? Ah, sí. Hay palabras que me van a ayudar a ordenar las ideas. Por ejemplo, en el ejemplo anterior que vimos, en el que nos estaban hablando de las enfermedades, sarampión, varicela, paperas, no hay ningún orden, simplemente están las enfermedades y no me importa el orden de las enfermedades. ¿Por qué? Porque todas son ejemplo de lo mismo. Pero cuando estamos hablando de encadenar ideas, estamos dándole un orden, una importancia, una jerarquía. Ya depende de orden cronológico, de orden de importancia, según ese ordenamiento. Entonces utilizamos nexos como en primer lugar, segundo lugar, además, finalmente, ¿sí? Por ejemplo, yo que tengo que escribir muchas veces los problemas, sí tengo que ir encadenando las ideas. No me puedo ir al último paso y después regresarme y al tercer paso, no, sino que tengo que ir encadenando todo de tal manera de que se vea cómo resuelvo un problema complejo o complicado. Entonces yo utilizo mucho esos nexos. Ya me acostumbré. Déjame ver si tengo por aquí un ejemplo. Por ejemplo, aquí resolví parte de un problema y le puse recapitulando. El problema a resolver se convierte en y tal, tal, tal. Por lo tanto, utilizo muchos nexos. Además, ay, aquí me faltó acento. Finalmente, sí utilizo bastante nexos en mi tarea. Entonces son importantes. Leen donde dice que relacionan temporalmente los enunciados. Después del ejemplo grandote en la página 41. Ajá.
Ujú. Entonces estos nexos, por ejemplo, nos están dando la temporalidad, nos están hablando del orden en el cual se están dando las cosas. Ok. Ponle, bueno, lee, perdón, que encadenan argumentos. Es que como me sale ahí mochado un pedazo, pues nada más alcanzo a leer eso. Lee, por favor. Ok, estas frases, como nos lo dice, hay una oposición, hay un contraste entre dos oraciones. Hay un negativo, ¿sí? A ver, lee el siguiente ejemplo. A pesar de, ajá. No le pongas tanta atención a que es una locución adverbial. Simplemente quédate con que la frase, a pesar de, es sin importar, ¿sí? Bueno, vamos a la página 42. Y... Ah, sí, claro. ¿Mandé? Sí, no prende tu luz, trabaja con luz encendida, porque después nos comenzamos a quedar ciegos como yo, por andar jugándole al... Pues allá sabes qué. No quiero que me censure YouTube. ¿De qué? No, que no te den menos. Las luces azules intenta que no te den mucho. Las luces, por ejemplo, nosotros que ahora utilizamos luces ambientales de color blanco, las pantallas, todo eso, desprenden algo llamada luz azul y le hacen mucho daño a nuestro ojo. Entonces intenta casi no verlas o de lejitos o utilizar los lentes especiales, ¿no? También el sol de pronto desprende ese tipo de luces, pero es mucho menos a comparación de las pantallas que ahora tenemos. Bueno, entonces estábamos viendo en la página 42 que tenemos una palabra que significa, digo que la palabra es aún y significa un incluso o por ejemplo hasta. Lee los ejemplos. El español es un lenguaje, es un idioma muy rico, muy variado, muy grande. El español es gigantesco, porque nosotros la misma idea la podemos expresar en infinidades de formas. Tenemos voz pasiva, voz activa, tenemos sinónimos, tenemos antónimos, tenemos una plasticidad de nuestro idioma gigantesca. A comparación de, por ejemplo, el inglés es muy cuadrado, es muy estricto, y en el inglés incluso casi hay formulitas. Que pronombre, o que artículo, verbo to be, o un verbo auxiliar, nuestro verbo actual, un complemento y se acabó. De hecho, así es como se enseña mucho el inglés en las escuelas. De esa manera, como si fuera un formulario. Y nuestro español no, nuestro español es complicadísimo exactamente porque si le movemos tantito a una parte, ya significó otra cosa nuestra oración. Entonces,
por ejemplo, aquí la misma idea, la misma idea sobre la gente malvada, una persona que tuvo detalles buenos con la gente malvada, nos la está dando en tres maneras y estamos utilizando diferentes nexos o diferente palabra introductoria. A pesar de que es la misma idea, se utilizan diferentes palabras y eso está, bueno, está muy bien. A ver, lee recursos lingüísticos. Bueno, no lo leas, es un cuadro. A ver, nosotros cuando comenzamos a hablar de algo necesitamos algo que nos ayude a introducir la información. No nada más llegamos y comenzamos a hablar del tema, sino que necesitamos comenzar a introducir poco a poco nuestro tema del cual vamos a hablar. Por ejemplo, si tú vas a hacer una exposición, necesitas algo para comenzar a hablar. Entonces, aquí hay palabras que nos van a ayudar con esa conducción de las ideas que vamos a exponer. Por ejemplo, están las palabras para indicar condiciones, para indicar una causa y para indicar consecuencias. Cuando estamos exponiendo, normalmente lo primero que hacemos es dar una introducción, se plantea el problema, se plantean las complicaciones del problema, se plantea una solución posible al problema, o sí, un desenlace y una conclusión. Y estas palabras me van a ayudar a ir haciendo eso, a no hacer todo tan cuadrado, sino que ir conduciéndome poco a poco a través de una exposición. Y te pongo ejemplos de exposiciones porque ahí es normalmente cuando utilizamos esto. Nosotros en una conversación informal, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? No, pues desayuné. O sea, no utilizamos ese tipo de palabras. Cuando estamos haciendo una exposición de un tema, cuando estamos hablando con gente acerca de un tema que nosotros dominamos, sí utilizamos estas palabras. ¿Por qué? Porque me van a ayudar a darme a entender con otra persona. Entonces, por ejemplo, aquí las condiciones, la palabra sí, eso es algo que vamos a ver más adelante, pero sí, así, sin acento es condición. Si tuviera dinero, si tuviera pelo, si tuviera comida, quisiera salir a pasear si no hubiera pandemia. O sea, este sí, sin acento, bueno, sin tilde, es una condición. Si yo le pongo tilde, lo voy a exagerar para que se vea, es una afirmación. Entonces, ojo con eso, lo vamos a ver más adelante, pero es importante que sepas la diferencia entre el sí con tilde y el sí sin tilde. Bueno, y estas palabras me van a indicar condición sí, con tal que, siempre que, a condición de o a condición que, con tal de que. Es cuando yo comienzo a dar condiciones. Esto va a pasar si sucede esto otro. Las causas, porque, pues, ya que, puesto que, dado que. Si una cosa está pasando, en consecuencia va a suceder esta otra cosa. Es algo que, por ejemplo, yo trabajo mucho. Indicar consecuencia. Cuando nosotros estamos indicando una consecuencia, es digamos que el reverso de la causa. Si esto pasa, porque esto otro está pasando. Y el reverso es, esto otro está pasando porque esto otro está pasando. O sea, es como un ida y regreso. ¿Sí? A ver, lee el ejemplo, por favor. ¿Cuáles afirmaciones? Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Aquí ya nos estamos dando ejemplos de, de cada una de estas categorías.
¿sí? La primera es una condición. De hecho, la condición a veces actúa como un nexo. Puedes ir a la fiesta, es una oración. Pases el examen, es otra oración. Entonces, siempre que me está dando la condición de que si esto pasa, va a suceder esto otro. Para indicar una causa, este, lo que me está dando es señalando la causa de una de las cosas que está pasando. Por ejemplo, el vaso se rompió porque lo tiré. Entonces, ese por qué me está diciendo qué fue lo que pasó antes, me está dando la causa. El, las otras son para indicar consecuencias. O sea, si tengo una causa, va a pasar esta consecuencia. ¿Sí? A ver, ahora lee expresiones que jerarquizan la información. Ok. No, nada, nada. Continúa, por favor. Ujú. Ok, entonces ahí está un poquito también de lo que habíamos hablado hace rato, que tenemos que, cuando tenemos la necesidad de jerarquizar información, utilizamos ciertas palabras. No hay una guía para decir qué palabra voy a utilizar, o no es como que, por ejemplo, cuando estuvimos trabajando con las categorías gramaticales, no hay una manera en la cual yo sepa qué nexo o qué oración introductoria puedo utilizar. Uno, pues ahora sí que las puede buscar y encontrar, o puede utilizar cualquier otra que no vengan en este libro, por ejemplo. Puede ser que a mí se me ocurra iniciar de otra manera a la que no esté en el libro, un tema, una introducción o un nexo. No hay reglas, pero sí es importante identificar qué palabras voy a utilizar y qué tipo de nexo voy a utilizar para darme a entender mejor lo que quiero expresar. ¿Sí? Entonces ve a la página 43. Ahí en la página 43 ya simplemente tenemos unos ejemplos de qué palabras podemos utilizar para, por ejemplo, dar un orden a las ideas. Primero, después, primer lugar, más tarde. Esa es una sucesión. Y por ejemplo, para indicar simultaneidad, o sea, que dos cosas están pasando a la vez, mientras, al mismo tiempo. ¿Sí? Ok, entonces contesta los reactivos de repaso, por favor. Tienes 10 minutitos y nos vamos con lo que sigue, ¿vale? Vámonos ya con física, ¿va? Carlos. Entonces, resumen, ¿qué vimos la clase pasada? Pues estuvimos hablando de... Hicimos conversiones. O sea, pasamos de una unidad a otro tipo de unidades. Hoy en la noche ya te mando las tareas, ya me urge mandarte las nuevas tareas y revisarte las que tengo. De hecho, vamos a ver, vamos a hacer un esquema de qué es lo que tú me debes y lo que yo te debo. Vamos a ponernos al corriente para que sepamos qué debemos hacer. A ver, hoy es 4, déjame lo anoto en mi libretita, 4 de marzo. Antes de iniciar con el siguiente bloque. Necesito que por favor me mandes el siguiente bloque de biología. ¿Sí? ¿Cuál es el bloque? ¿El bloque 4? ¿Es el 3? Bueno, entonces el 3, mándame el 3 por favor. Sería el 3. Ya me mandaste el español.
Entonces yo te debo el de español, vimos qué bloque, el bloque 5, ¿no? El 6, te debo tarea, español, bloque 5, esa te la debo. De matemáticas ya acabamos, pero te debo una tarea general, una tarea grandota, con todos los temas, para que así tú, si tienes dudas, una de dos, vayas y busques en los pizarrones y si no lo encuentras, me preguntes. Ya si, por ejemplo, buscas en los pizarrones y no encuentras cómo resolver el problema, pues ya te indicaré en qué pizarrón debes buscar. Y si aún así no sabes cómo resolverlo, yo ya te ayudo. Pero necesito ver ahora qué tan bien estás en matemáticas. Y si tienes dudas o tienes preguntas, inmediatamente vayamos a atacar eso, por favor. ¿Sí? Es como un diagnóstico para ver ahora cómo saliste en estos temas. Es importante. Este. Ok. Entonces te debo tarea grande de matemáticas, te debo muchas calificaciones de tu tarea, ya hoy en la noche me apuro con eso, me apuro a subirles el material y a calificarles porque estoy atrasadísimo. Ay, perdón, se va tomando agua. Eh, ¿Qué más te debo? De biología, ¿te debo alguna tarea? Entonces estábamos en física, ahorita le cambio el título del pizarrón, estábamos en física revisando lo que habíamos visto en la clase pasada, estábamos hablando de conversiones, de que podemos pasar de una unidad a otra unidad mediante algo que llamamos un factor de conversión, o sea, necesitamos una equivalencia, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que 2 metros, digo que metro es igual a 200, a 100 centímetros, que un kilómetro son 1000 metros, que un centímetro es igual a 0.01 metros, o sea, tenemos esos múltiplos y submúltiplos, ¿no? Eso también es importante. Espero que recuerdes esto de submúltiplos y múltiplos. O sea, las palabras que te había dicho que eran muy importantes, giga, centi, mega, deci, mili, y qué es lo que significa. Ok, entonces, ¿qué más habíamos visto? Habíamos visto diferentes tipos de, 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 de definiciones, como la definición de movimiento, la definición de posición. Estas definiciones son muy importantes. Yo las utilicé en la prepa. No, todavía no. Hoy lo subo. Hoy es el límite. Ya lo subo. Perdóname. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, no te las voy a preguntar ahorita. Las vamos a ir nada más recordando. ¿Sí? Pero ya los pizarrones, perdóname, los pizarrones te los subo al rato en la noche. Para que ya esté todo. Eh, por ejemplo, movimiento, habíamos dicho que el movimiento era un cambio de la posición. La posición es la referencia, el lugar en el cual me encuentro respecto a un observador. Un observador es un punto de referencia, o sea, respecto a quién voy a estar midiendo la posición. Y habíamos hablado de que, por ejemplo, Einstein a eso se refería, bueno, no exactamente a esto, pero es lo que pero es una aplicación de lo que nos quiso decir, ¿no? Que las cosas llegan a ser relativas. Si tú estás arriba del metro, tú vas a ver que yo me estoy moviendo, pero yo que estoy abajo del metro yo voy a ver que tú eres el que te estás moviendo. Entonces, depende muchas veces de dónde se encuentre el observador y en la física esto es un gran problema. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas, ciertos comportamientos que cambian dependiendo de la manera que uno observe el fenómeno o el experimento. Luego, ahí si te interesa, luego te mando un video, el experimento de la doble rendija. Es, cuando a mí me lo platicaron me explotó el cerebro, porque uno dice, ¿cómo van a cambiar las cosas si alguien está observando, si alguien no está observando? Pues llegan a cambiar. Es parece magia, pero no, es ciencia. Y una ciencia muy loca. Ok,
Habíamos hablado también de la velocidad, que es qué tan rápido cambia de posición un objeto o qué tan rápido se mueve un objeto, ¿no? Habíamos mencionado que esto se mide como una longitud entre un tiempo. Y en nuestro sistema internacional de unidades, la longitud está dada en metros y el tiempo en segundos. Entonces, ay, qué feo lo escribí. Entonces, metro sobre segundo es la manera en la que yo voy a medir la velocidad. Hasta ahorita nos vamos a quedar con la velocidad. También habíamos mencionado la distancia, que la distancia es la longitud que se encuentra entre dos puntos de referencia o entre dos posiciones, ¿no? Lo que nosotros habíamos puesto como x final menos x inicial. Voy a utilizar mejor la y sobre tiempo. Esto es igual a la distancia. Ah, no es cierto, distancia no lleva tiempo, perdóname. No, ¿qué hice? Esto es igual a la distancia, perdón. Ya, pequeño lapso en mi cabeza. Eso es la distancia. ¿Qué más? Nos falta hablar de otros dos conceptos. Bueno, ya habíamos mencionado, ¿no? Que por ejemplo, X, nosotros íbamos a llamarle a la posición con la letra X. Siempre que hacemos un problema, tenemos que decir, a mí al menos me gusta hacerlo, tenemos que decir estas letras qué rayos significan. Cuando nosotros resolvimos problemas planteados en álgebra, nosotros decíamos, a ver, X va a ser la edad de Juan, X va a ser un número, Y va a ser las monedas, el número de monedas o el valor de las monedas. O sea, poníamos el nombre. Aquí en física también hay que ponerle nombre, pero bueno, en física es un poquito más común que, por ejemplo, cuando estamos hablando de este tema, X sea la posición, X0 posición inicial o XY posición inicial, XF posición final. La T es tiempo. En física casi no cambiamos las letras. Casi no. Pero de todas maneras, es una buena manera, es una buena costumbre decir estas letras qué rayos van a significar. Porque si alguien más lee nuestros problemas, si alguien más, por ejemplo, yo que hablo con ustedes, si yo nada más les pongo letras hacia el aventón, me van a decir, bueno, ¿y esto qué rayos es? Ah, bueno, esto es eso. Ah, así me entienden ustedes más fácil. Es una manera de comunicarnos de una mejor, es una buena costumbre de comunicarnos, ¿no? Decir qué significan mis variables. Pero si no lo quieres poner, no lo pongas. Yo igual voy a entender, pero te recomiendo que lo hagas. ¿Qué más? Nada más. Creo que eso es lo que vimos, ¿no? Ahorita ya nada más de aquí a lo que se acaba la primera hora de nuestra clase, vamos a revisar dos conceptos. Tenemos el concepto de trayectoria y el concepto de desplazamiento. Son muy importantes también. A ver, ¿qué sería, según lo que sabes, tú la trayectoria? Ajá, no, según tú, ¿qué es la trayectoria? Según lo que sabes, ¿qué idea me puedes dar acerca de la trayectoria? ¿Qué te imaginas que es? Ah, perfecto, muy bien pensado. ¿Y el desplazamiento? No, ahí sí te falta un poquito más. A ver, la trayectoria, muy buena definición. Supongamos que tenemos una mosca, ¿no? A ver, vamos a poner una mosca. Y que esa mosca pues tiene un movimiento que es, ya sabes, ¿no? Medio caótico. Esta línea azul que yo puse es su trayectoria. Todo eso es la trayectoria. El camino imaginario, o bueno, el camino que siguió, que yo tracé. Desde un tiempo inicial hasta un tiempo final, ¿no? Tengo que delimitar, todo esto está delimitado por el tiempo. El desplazamiento es la recta, vamos a ponerlo ahí. Bueno, trayectoria, a ver, vamos a poner su definición.
Uy, ya espérame un tantito. Camino que sigue una partícula. ¿Ahí sigues? La trayectoria puede ser grandísima, pero si donde yo inicio a medir el movimiento es el mismo lugar donde estoy terminando de medir el movimiento, pues tenemos un desplazamiento de cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el camino que une la posición inicial con la posición inicial, o bueno, el segmento que une esos dos puntos, pues es cero, mide cero, o no existe, pues entonces mide cero. ¿Vale? ¿Alguna duda o pregunta? Mira, tal vez lo estoy pensando ahorita. Te voy a hacer un resumen, así como lo hice en español de categorías gramaticales. Todas estas definiciones te las voy a poner y con ejemplos, porque son importantes que las identifiques y al mismo tiempo tu tarea no solamente, a mí no me gusta nada más son problemas, problemas, problemas y hazte bolas con los problemas. A mí me gusta dejar también cosas teóricas que puedes buscar ya sea en internet para ayudarte o que puedas tú deducir de las definiciones que nosotros vemos. Entonces, estas definiciones son importantes. Yo creo que sí, te voy a mandar un resumen de estas definiciones para que las tengas presentes y puedas resolver mejor la tarea. Pero por favor, todos los materiales que te mando, utilízalos, porque son para eso, para que los utilices, para que los abras y te haga un poquito más sencillo el hacer las tareas. Sé que mis tareas pueden llegar a ser complicadas y largas, pero estoy en la disposición de contestar preguntas y dudas y de mandar más material si es necesario para que lo hagas bien, ¿vale? Nada más, pues pregúntame y acércate conmigo. Vamos a tomarnos 7 minutos de descanso para que te estires. Yo voy por agua porque ya se me acabó el agua, hace calor. Eh, y nos vemos aquí a las 2:12, 2:13, ¿va? Ahora sí, vamos a comenzar a hablar, aunque ya prácticamente ya comenzamos a hablarlo. Vamos a hablar de una cosa importante. Ve al pizarrón 2. Vamos a comenzar a hablar del MRU o movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a dar sus características y vamos a dar pues digamos que sus fórmulas, ¿no? Sus fórmulas para poder determinar las cosas que nos interesan de este movimiento. Damos las características para poder identificarlo. Ya me espera un tantito. Características. Entonces, vamos a descomponer primero su nombre, movimiento rectilíneo uniforme. Ya sabemos qué es movimiento. ¿Qué era movimiento? ¿Te acuerdas? ¿Y qué era moverse? Exacto, el movimiento es el cambio de posición. Entonces, bueno, ya sabemos que va a haber un cambio de posición rectilíneo. ¿A qué significa? En línea recta. Entonces es un movimiento en línea recta. O sea, nosotros necesitamos que este movimiento sea en línea recta para poder categorizarlo. Y ya que lo tengamos en esta categoría, podemos utilizar pues lo que hayamos deducido del movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, ¿qué significará que es uniforme? Es una manera de decirlo, pero vamos a ponerlo de otra manera. No cambia su velocidad.
O sea, es uniforme porque el, el el movimiento siempre va a tener la misma velocidad. Recuerda que habíamos mencionado que la velocidad era una cantidad vectorial, si te acuerdas de eso. Las cantidades, bueno, entonces hay que recordarlo. Las cantidades vectoriales tienen dirección. Entonces, si la dirección cambia, por lo tanto la velocidad cambia. O sea, si de pronto iba un objeto de izquierda a derecha y de pronto cambia de derecha a izquierda, ya cambió su velocidad. Entonces, aquí el movimiento rectilíneo uniforme no hay cambio ni de velocidad ni de dirección. ¿Me explico? Aunque sea en línea recta, si hay un cambio de velocidad, digo, si hay un cambio de dirección, deja de ser un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces hay que tener en cuenta eso. No cambia su velocidad. Que no cambie su velocidad implica que no cambia su dirección. ¿Me explico? ¿Me sigues con estas ideas? ¿Qué más podemos decir de... Ay, ¿este movimiento lo viste en la escuela? Ya no te acuerdas. ¿Por qué ya no te acuerdas? Bueno. A ver, ¿qué más podemos decir? Movimiento en línea recta, no cambia su velocidad, no cambia su dirección. Eh, ¿Qué más podemos decir? No, déjame revisar. No cambia su velocidad, no cambia su dirección. ¿Qué más, qué más, qué más? Y bueno, yo creo que ya nos podemos ir con las fórmulas. Estas son las dos cosas importantes. El movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, por ejemplo, tenemos distancia. La distancia que la medimos como, pues como siempre lo hemos hecho, ¿no? Distancia es igual a posición final menos posición inicial. Voy a poner mejor bolita, porque la F y la I de pronto se parecen mucho. Entonces, mejor así bolita. Bolita va a ser mi posición inicial. Esa va a ser mi distancia. La distancia entre dos puntos o la distancia que recorrió un objeto. ¿Qué más? Vamos a tener que la velocidad, bueno, déjame primero pongo, la velocidad la vamos a poner con v y velocidad es igual a posición final menos posición inicial sobre tiempo. O sea que si un objeto se mueve en un determinado tiempo o una determinada distancia, puedo calcular a qué ritmo se movió. Esto también lo podemos escribir como distancia sobre tiempo. Y esta misma fórmula la podemos despejar y podemos obtener que la distancia es igual, o bueno, no, distancia no, perdón, posición. Posición final. La posición final la podemos dar como posición final es igual a posición inicial. Ay, que voy a utilizar la bolita, se me olvida. Bolita aquí. Más velocidad por tiempo. Si te das cuenta, esta fórmula de aquí de abajo viene de la fórmula de aquí arriba. ¿Sí? Otra manera de dar esto es distancia es igual a, que así es como lo vas a encontrar en la guía. A mí no me gusta como está escrito en la guía, pero bueno, velocidad por tiempo. Así lo vas a encontrar en la guía. No me gusta esa manera, pero
pero bueno, puede ser útil. O sea, si el problema que quiero resolver involucra una distancia, entonces puedo calcularlo de esta manera. Si el problema me está pidiendo una posición final y yo conozco la posición inicial, conozco la velocidad y conozco el tiempo, entonces puedo utilizar la fórmula de arriba. Pero las dos cosas son iguales, nada más que aquí, por ejemplo, distancia lo estoy poniendo en la parte de arriba como posición final menos posición inicial. ¿Sí? Entonces son dos cosas de lo mismo, nada más hay que verlas. Esas son las cosas importantes del movimiento rectilíneo uniforme. Y esas son las fórmulas que vamos a estar utilizando para esto. ¿Alguna duda o pregunta? Pues ya vámonos con los problemas, ¿no? A ver, vamos a poner uno. Un auto se mueve a 5 metros sobre segundo durante 5 durante un minuto. ¿Cuál es la distancia recorrida en ese tiempo? ¿Podrás resolver el problema 1 que acabo de escribir en el pizarrón 3? ¿Sí lo podrás resolver? 300 metros. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? La distancia recorrida. Entonces, la distancia recorrida es igual a velocidad por tiempo. La distancia es igual a velocidad, que es de 5 metros sobre segundo por el tiempo. Un minuto son 60 segundos. Entonces, cancelo segundos con segundos. Y 6 por 5, 30. Entonces, 300 metros. Muy bien. ¿Sí? 2. Vamos a hacer el siguiente problema. Un auto recorre 50 kilómetros en media hora. ¿Cuál fue su velocidad? Estar en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Podré resolver este problema?
A ver, voy. Mándame tu procedimiento, por favor. Ajá. Mhm. Mhm. Tienes algo mal. 1 kilómetro, ¿cuántos metros son? 1000. Y si tienes 50 kilómetros, ¿cuántos metros tienes? Te falta un cero, sí. 50.000. Entonces, ¿tu respuesta es qué? 37, ¿sí? Ah, 27, 27. A ver, espérame un tantito. 27.77 metros sobre segundo. Pues sí, si hacemos la conversión, 50 kilómetros. Ay, espérame, ya se me cayó. 50 kilómetros es igual a 50.000 metros. Y la media hora, que son 30 minutos, lo podemos convertir a 60 por 30, son 60 segundos por 30 minutos. Y 6 por 3, 18, ¿no? Entonces 18 es 1800, ¿no? Me parece que sí, 1800. Sí, 1800 segundos. Entonces, 50.000 metros entre... Qué feo estoy escribiendo esto. Entre 1800 segundos es igual a 27.77 metros sobre segundo. Ok, bien. Resuelve el del siguiente pizarrón, por favor. No, el 4. A ver, dime. ¿Eso importa? O sea, por ejemplo, ya. Sí, ya te entendí. Tienes razón, no se importa. Bueno, entonces, vamos a suponer, le voy a hacer un dibujito, ¿vale? Para que no tengamos ese conflicto. Vamos a suponer que el poste está aquí. Uy, qué poste tan feo. El poste está aquí y la pelota se encuentra acá, ¿vale?
aquí hay una distancia de ¿cuánto? De 3 metros y la pelota se patea hacia allá, ¿vale? Entonces la pelota se patea y quiero la posición final. ¿Seguro? Ujú. Entonces son 30 y qué, 38 me pusiste. Déjame, estoy escribiendo el siguiente problema. Nada más, dame un momentito, es que no me gusta cómo se escribió. Está muy chiquito. Correcto, es 38. A ver, resuelve el siguiente. Sí, es que no sé por qué se hizo tan chiquito. Déjame. A ver, déjame ver si lo puedo cambiar, hacerlo más grande. Ahí está mejor, ¿no? ¿Qué idea tienes? Ajá. ¿Te doy una pista? A ver, te voy a dar una pista. Te recomiendo que pongas las ecuaciones del movimiento de cada una de las de cada una de las este motocicletas. Por ejemplo, para la moto A dice, en el mismo instante una motocicleta sale de la ciudad A ver, déjamelo. Uy, no, espérame tantito. Pues vamos a hacer un dibujazo, ¿no? Para empezar. Entonces tenemos un camino. Ay, me está pintando. Tenemos un camino. Las carreteras de México son más o menos así. Y no sé dibujar motos, entonces le voy a poner nada más una A. ¿Por qué? Porque no sé dibujar motos y no quiero quedar en ridículo. Entonces vamos a poner A. Y vamos a poner la moto B que está por acá. Entonces la moto A se va a mover hacia la moto B y la moto B se va a mover hacia la moto A. Entonces en algún punto de esta recta se van a encontrar las dos aquí. Mi interés es saber en qué tiempo se van a encontrar ambas. ¿Me explico?
Entonces, una va más rápido que la otra. No me importa cuál va más rápido. O sea, si la que va más rápido es la B o es la A, no me importa cuál tenga 70 de kilómetros por hora y cuál 55 kilómetros por hora. Pero, pues nada más por comodidad, como dice primero 70 kilómetros por hora, pues vamos a decir que la motocicleta A, la moto A, va a 70 kilómetros sobre hora. Entonces, si yo quiero saber la posición de esta motocicleta, entonces la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad, que es de 70 kilómetros sobre hora por el tiempo. Ahora, aquí la posición inicial es de 0. ¿Sí? Vamos a suponer que en donde se encuentra la motocicleta A es el 0. Ahí le vamos a poner que esto es el 0. Por eso te digo que es muy importante el observador. Entonces la posición final es igual a 70 kilómetros sobre hora por un tiempo t. Ahora otra cosa. ¿Cuál es la separación entre la motocicleta A y la motocicleta B? De 60 kilómetros. Entonces, la distancia de entre los puntos donde se encuentran inicialmente A y donde se encuentran B es de 60 kilómetros. Entonces, habrá una separación de X y una separación de 60 menos X respecto a la posición en la que se van a encontrar. ¿Ok? A B va a ser 60 menos X. ¿Por qué? Porque el lapso, bueno, la longitud entre original antes de que se muevan es de 60. Pero ya después que se encontraron, la distancia va a ser X. Y la distancia respecto a B es 60 menos X. Los puedo poner al revés y da lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo que? A ver. Pero hasta ahorita me sigues. O la neta no me sigues. Ya no. A ver, espérame tantito. Déjame mover esto más para acá. Ay, es que dejé muy poco espacio. Lo acomodé todo muy mal. A ver, dice el problema que están en un camino recto y del punto A que se encuentra la motocicleta A y del punto B que se encuentra la motocicleta B, ¿de qué distancia estamos hablando? De aquí a acá. ¿Cuánto mide? Mide 60. ¿60 qué? ¿Kilómetros? ¿Kilómetros? Sí, kilómetros. Pero cuando ya se hayan movido, cuando ya se pusieron en camino, se van a encontrar. Yo puse aquí esta pelotita, esta bolita, porque pues ahí se me antojó ponerla, ¿no? Ahí dije, ahí la voy a poner. Se van a encontrar. La motocicleta A va más rápido, va a 70 kilómetros y la motocicleta B va más lento. Entonces lo más seguro es que se encuentren más cercanos al punto B. Entonces habrán recorrido una distancia X. ¿Sí? La motocicleta B respecto al punto de encuentro se movió X. Y la motocicleta A pues se habrán encontrado en X menos, no es cierto, perdón, es al revés, 60 kilómetros, que es todo esto, todo el camino, menos lo que haya recorrido la motocicleta en el punto B, menos X. ¿Me sigues hasta ahí?
Ajá. Le estamos restando la distancia donde se encontró. Voy a borrar esto porque no quepa. ¿Sí? Entonces, ahora, la motocicleta B, la ecuación de la posición de la motocicleta es posición final más x0, que es la posición inicial, más 70 kilómetros por el tiempo. Recuerda que esta parte de 70 kilómetros por el tiempo es velocidad por tiempo. ¿Sí? Y la posición final, que es aquí, las posiciones finales de ambas motocicletas son la misma. Pero la posición final de A va a ser, entonces la posición final de A va a ser 60 menos X. Entonces puedo poner, ay, es que no quepo. Entonces lo voy a poner aquí. 60 menos X igual a 70T. ¿Sí? Ya no pongo 70 kilómetros sobre hora porque, pues ahorita vas a ver por qué, para quitarme esos números que ahorita no me van a servir. Pero ahorita vas a ver por qué lo pongo así. Ahora, vamos con la moto B. No te digo convencido, ¿me sigues o la neta no? Ah, ¿dónde? ¿Dónde se resta? Ah, porque, a ver, aquí esta es la posición final, ¿sí? Y la posición final, pues es lo que haya recorrido de estos dos puntos. O sea, recorrió, perdón, 60 menos X. Entonces, por eso esa es la posición final, 60 menos X. La sustituí. Metí, en lugar de poner X final, puse 60 menos X. Esa va a ser su posición final. ¿Sí? Igual a 70. Ah, pues por este 70 que está aquí. ¿Sí? O sea, quité X final y metí 60 menos X. Pero todo eso sigue siendo igual a 70 por T. ¿Sí me explico? ¿Seguro? 55 kilómetros sobre hora por un tiempo T. ¿De cuánto es su posición inicial? De- no, de cero, ajá, sí, de cero, porque estamos tomando todo respecto a B. Bueno, no, en realidad la posición inicial es porque no se han movido, ninguno de los dos se ha movido de sus posiciones. Entonces estamos viendo antes de que se muevan. Entonces su posición inicial es de cero y su posición final de cuánto sería. O sea, ¿hasta dónde va a llegar? Ajá, ¿y cuánto mide eso? No, eso es para A. X, muy bien. Entonces X es igual a posición final que es cero y me queda 55. No voy a poner kilómetros sobre hora, nada más voy a poner T. ¿Sí? A ver, observa estas dos ecuaciones que nos quedaron aquí, esta y esta. No sabemos la posición final porque no sabemos cuánto recorrieron, pero tampoco sabemos en qué tiempo se encontraron. ¿No les ves cara como de algo sospechoso? A ver, velas otra vez. ¿Una ecuación de cuál? Pues sí, es una ecuación, pero ¿de cuál? Lineal y
observa que se van a encontrar en un punto, o sea, en un punto ambas cosas van a ser iguales, entonces es una ecuación lineal. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, échale más. No, hay algo más. Ve al siguiente pizarrón, al pizarrón 5. ¿Qué es esa cosa? A ver si así ya se ve. O sea, sí, pues lo puedes resolver con Kramer, pero ¿qué es? Un sistema de ecuaciones lineales, pero te falta la palabra sistemas. Son dos ecuaciones en las cuales yo voy a encontrar, incluso ahí mismo nos está diciendo, ¿no? Que habrá una intersección, o sea, se van a encontrar las dos motocicletas. Entonces hay una intersección porque se van a encontrar a la misma distancia X, al mismo tiempo T. Porque ni modo que se encuentren en diferentes tiempos, ¿no? O sea, no se pueden encontrar a diferente hora, eso es una cosa muy extraña. Entonces ya nada más puedo arreglar esto para que tenga más cara de Kramer. Digo, si lo quiero resolver como Kramer, menos x menos 70t es igual a menos 60. Ya lo estoy dejando bonito como Kramer me lo pide. Y aquí x menos 55t es igual a 0. Y tengo un lindo y bonito Kramer. ¿Lo puedes resolver tú, por favor? Entonces, si el tiempo nos da 0.48 horas, eso es equivalente a 28.8 minutos. Y si multiplicamos 28.28 por 60, porque son 60 segundos, obtenemos 1728 segundos. ¿Sí? Y después por 60. Ajá. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cómo? Otro igualito, ¿no? Ok, pues lo hacemos. Lo hacemos parecido. A ver. eh, ya nada más para terminar. La posición final es igual a la posición inicial más velocidad por tiempo. Esta cosa, tal vez tú no lo veas, pero tiene cara de algo. ¿No le ves cara de algo en matemáticas que ya vimos, que ya conocemos? Una ecuación lineal, muy bien. Se parece mucho a y igual a b más mx. Bueno, yo la ponía al revés, ¿no? Mx más b, pero nada más para que se vea, pues como que son muy iguales, ¿no? O sea, si yo hago que el tiempo varíe, entonces la t es como la x, la pendiente es como la v, y la ordenada al origen es como la x0 o la posición inicial. Son la misma cosa, es la misma, son dos caras de la misma cosa, del mismo objeto. Y se puede graficar la posición de un objeto en movimiento rectilíneo uniforme. Y igual a b más mx es una... ¿Qué dibuja en la recta? Sí, pero ¿qué tipo de gráfica? Una lineal que va a dibujar la posición de un movimiento rectilíneo uniforme. No va a cambiar de dirección, pero ¿qué va a dibujar en una gráfica? O sea, si yo pongo una gráfica así, ¿qué va a dibujar? Una línea, una línea recta. Ay, espérame tantito. Una línea recta así. Y aquí, en este punto, va a ser x0, la pendiente va a ser igual a la velocidad, y esto que está recorriendo va a ser el tiempo,
Y el eje de las X va a pasar a ser el eje del tiempo y el eje de las Y va a pasar a ser la posición final. En realidad esto que hice es incorrecto. La recta no debe llegar hasta acá. Así va a ser. ¿Por qué? Porque no existen los tiempos negativos. Ya habíamos hablado de eso. Entonces esto va a ser de esta forma. Así se va a dibujar. Vamos a estudiar la siguiente clase más problemas parecidos a estos. Te voy a, ¿cómo se dicen? Los, junto con el resumen de, de la, de las definiciones, yo creo que te voy a escribir también unos problemas, pero necesito que los estudies en buena onda, por favor, estúdialos, son para que tú veas cómo se resuelven. Te voy a redactar bien este problema, te lo voy a redactar bonito y voy a ponerte otros problemas parecidos, pero por favor, neta, en buena onda, léelos, léelos, son para que lo entiendas y para que la tarea se te haga más sencilla. Yo sé que es más trabajo estar leyendo y estar pensando en esto, pero es para facilitarte un poquito más tu estudio. Y, y pues de nada sirve que te haga el material si no lo vas a abrir o si no lo vas a leer. Entonces, si quieres, yo lo hago, pero sí utilízalo, por favor. ¿Vale? ¿Alguna duda o pregunta? Bueno, pues si no tienes más dudas o preguntas, por favor te encargo las tareas que restan. Yo también me pongo a trabajar, no creas que tú, yo también me tengo que poner a trabajar en todo esto. Y cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier duda, comentario, sugerencia, amonestación, queja, amenaza, atentado, lo que sea, pues en mi WhatsApp, ¿vale? Va, pues entonces un saludo a tu familia, sigue cuidándote mucho, por favor, esta cochinada aún no se